Estamos en este domingo en el que coincide la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. ¿Hoy es el nacimiento de quién? ¿Y quién fue San Juan Bautista? ¿Quién fue San Juan Bautista? ¿Qué tarea tenía él? Él tenía que ser ¿qué? El precursor, diga precursor. El precursor del Señor, es decir, el que venía antes del Señor para, como dice el texto también del profeta, él allanara el camino para que el Señor viniera a hacer su obra. Pero permítanme antes hacerles notar lo siguiente. ¿Ustedes se han dado cuenta que la iglesia solo celebra 3 cumpleaños? O sea, litúrgicamente hablando, solo la iglesia celebra 3 cumpleaños. A ver si se acuerdan cuáles. Bueno, hoy el de Juan Bautista, pero hay 2 cumpleaños que celebra más. ¿El primero cuál? ¿El de quién? ¿El nacimiento de quién? De Jesús. ¿Cuándo recordamos el nacimiento de Jesús? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre, claro. El día de Navidad. Hoy es el día del nacimiento de Juan el Bautista. Muy bien. ¿Y cuál es el otro que recordamos? ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de la Virgen María. ¿Por qué estos 3 nacimientos? Porque son la manifestación de la obra salvadora de Dios. María, aquella que fue llamada a ser la madre del Redentor, la madre de Dios mismo, la madre del Verbo encarnado. Juan Bautista, que fue el que preparó el camino para que llegara el Señor. Y Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Emmanuel. ¿Y qué es lo que quiere decir Emmanuel? Ah, se despertaron. Sí, por eso recordamos estos 3 nacimientos. Porque son parte de la historia de la salvación, del culmen de la historia de salvación que está en Jesucristo. Amén. Y particularmente hoy recordamos en Juan Bautista 2 realidades. La primera, la misión de Juan Bautista era proclamar la venida del Señor. ¿Cuál era la misión de Juan Bautista? Es decir, avisar que ya se cumplían las promesas que desde el Antiguo Testamento se le había hecho al pueblo de Israel, que iba a llegar uno que iba a liberar al pueblo de esas ataduras que estaban dentro de ellos mismos, esas ataduras del pecado y de la muerte que no les ayudaban a avanzar en el camino de encuentro con el Señor. Juan Bautista vino a proclamar a aquel que es la misma palabra. Dice San Agustín en una homilía que él tiene, en un sermón que él tiene, que Juan era la voz y Jesús era la palabra. Juan era la voz y Jesús era la palabra. Pero cuando llega la palabra y se encarna, ya la voz no es necesaria. Por eso, dice el mismo Juan, es mejor que yo disminuya para que Cristo crezca. Miren qué bonito. Esa es la tarea del precursor. Esa es la tarea de Juan el Bautista. Hacer que primero la gente oiga de Jesús y reconozca a Jesús, como él mismo lo va a señalar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después de que la gente lo reconozca, se quite y sigan simplemente a Jesucristo. Esa es la tarea del precursor. Por eso, cuando él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, unos discípulos se van detrás de Jesús. Ya Juan no es necesario. Ya Juan hizo lo que tenía que hacer. Ahora había que escuchar a Jesucristo, la palabra de Dios, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros para darnos la paz, para darnos la libertad. Amén. Eso es lo fundamental que recordamos hoy en esta solemnidad. Pero hay algo más. Hay algo más que hoy el Señor nos está diciendo. Hermanos,
todos desde el bautismo participamos de la triple condición de Jesucristo. La triple condición de Jesucristo de ser sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes, reyes y profetas. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él fue el último profeta antes de la llegada de Jesús. De hecho, fue el que anunció la llegada inminente del Salvador. Ahora nosotros somos profetas del Nuevo Testamento. Profetas que proclamamos la obra de Jesucristo desde el hecho de que hemos sido renovados en Él por la gracia del bautismo. Levante la mano aquí los bautizados, para ver si hay que hacer catequesis. A ver, levante la mano los bautizados, alto. Eso. Bueno, desde el bautismo el Señor ya lo ha tocado a usted, mi hermano. Desde el bautismo a usted el Señor le ha dado la posibilidad de tener una vida nueva, una vida restaurada, una vida que sea capaz de levantarse en medio de la oscuridad. Y esa es la gracia que Jesucristo vino a dar, la gracia que señaló Juan el Bautista para que siguiéramos a Jesucristo. Amén. Pues resulta que nosotros también como bautizados, y desde el bautismo como profetas, estamos también llamados a proclamar esa verdad. Y sobre todo proclamarla a aquellos hermanos y hermanas que a lo mejor no han conocido todavía a Jesucristo. O que incluso, aún siendo bautizados, no saben que Cristo puede transformar vidas. Dígale al hermano que está al lado, Cristo transforma vidas. Pero dígaselo como para que le crea, dígale, Cristo transforma vidas. Cristo transforma vidas, mi hermano. Cristo transforma vidas. Cristo no es un Cristo simplemente de creer en Él por tradición o porque me tocó o porque eso fue lo que me salió en el paquete Chitos. No, Cristo es un transformador de vidas y eso es lo que anunció Juan el Bautista. Síganlo, ese es el Cordero, ese es el que hay que mirar. A ese no soy digno siquiera de desatarle las sandalias. Pues resulta que nosotros estamos llamados a lo mismo. Nosotros también podemos ser precursores del Señor. Dígale al de al lado, usted puede ser precursor del Señor. ¿Y cómo puedo ser precursor del Señor? Pues fácil. Primero, demostrando que Jesucristo vive y reina en mí. Demostrando que el Señor ya ha hecho una obra grande en mí. Que el Señor verdaderamente vive en mi corazón y hace que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, esté inspirado en Él y sea para la gloria de Él. Amén. Eso es lo primero. Y lo segundo, demostrándole al otro con esas obras, con esos actos, con esas palabras, que seguir a Cristo no es fácil, pero vale la pena. Amén. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. En eso podemos ser precursores. Un buen cristiano no es testimonio porque le vaya bien. Un buen cristiano no es testimonio porque tenga mucho dinero. Un buen cristiano no es precursor porque hable bonito de Jesús. Un buen cristiano lleva a Cristo a los hermanos cuando es capaz de señalar la verdad, pero sobre todo cuando es capaz de asumir esa verdad de tal manera que aunque le cueste la vida, persevere en el camino. Amén. Y por eso somos precursores, mis hermanos. Porque cuántas personas no pueden llegar a encontrarse con Jesucristo gracias a la palabra que yo pueda decir en algún momento. O que usted, o que todos nosotros que estamos aquí, nosotros que estamos en este camino de fe, nosotros que venimos todos los domingos a la iglesia, nosotros que en principio oramos y leemos la palabra, nosotros, mi hermano, ¿cuántas vidas hemos acercado al Señor? ¿A cuántos les hemos dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Si yo no soy precursor, estoy fracasando en la misión de ser profeta del Señor. Dígale al de al lado, cuidado con fracasar. Cuidado. Vuelva y dígale, cuidado con fracasar.
Mire, ser precursor del Señor se da en la sencillez de las cosas. A veces algunos piensan que para ser profeta uno tiene que hacer cosas extraordinarias, tiene que sacar demonios, tiene que hacer que la gente se caiga cuando ponga las manos. Sí, así me dicen, ay padre, usted me puso las manos y no me desmayé. Dele gracias a Dios, mía. Eso no se llama desmayo, eso se llama descanso en el espíritu. Eso es algo de Dios. Eso no es magia, eso no es show. Eso no es un espectáculo. Eso es una gracia. Una gracia que se facilita si la persona viene dispuesta y si el padrecito o el hermanito que está haciendo verdaderamente tiene fe en el Señor. No en Él, en el Señor. Amén. Mire, Dios no necesita esas cosas. Por supuesto Él las permite. Por supuesto Él se vale de ellas para confirmar su autoridad en medio del mundo. Pero Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y así puede ser también nuestro testimonio. Mire, cosas tan simples como esta: llegar temprano a misa. Más de uno me está mirando, padre, no me la eche. No, no es con nadie, pero al que le caiga el guante. Mire, cosas tan simples como esas. Cosas tan simples como ser coherente con mi fe. Yo digo, yo sigo al Señor, yo amo al Señor, pero llevo 15, 20 años de convivencia con mi mujer, con mi hombre, y no he sido capaz de casarme. Eso es ser un profeta falso. Profeta falso. O es decir, por ejemplo, no, el Señor, yo quiero mucho, por ejemplo, las devociones, que son tan lindas. No es que mi Señor de los Milagros, no es que mi Virgencita de Chapi, no es que mi San no sé qué, pero voy a la procesión y voy chupando. ¿Sí? O voy perdido. O voy peleando en la procesión a ver quién me da más plata en la procesión. Eso es ser profeta falso. Eso no es ser coherente. O usar, por ejemplo, las fiestas de devoción tan lindas que ustedes tienen, para usarlas como excusa simplemente para festejar y para hacer jarana, como llaman ustedes, para hacer fiesta, para hacer pachanga. Eso es ser falso profeta. Y eso es no dar testimonio. Ustedes no necesitan nada raro para proclamar el nombre del Señor. Lo único que ustedes necesitan es ser coherentes. Dígale al de al lado, sea coherente. Es decir, que si usted dice que cree en el Señor, que ama al Señor, que vive en el Señor, se le note. ¿Eso quiere decir que usted va a ser perfecto? No, porque todos estamos en camino de perfección. Pero en el camino también nos equivocamos. En el camino también se nos sale la sinvergüenzura, mi hermano. Mire al de al lado, con eso lo comprueba. No se ría que usted también es del de al lado. Sí, pero aún así Dios se vale de mi imperfección para mostrar su gloria y hacer que más gente se acerque al camino del Señor. Amén. Eso es lo que hay que comprender, mi hermano. Y es lo que hoy el Señor nos quiere decir en esta solemnidad de San Juan el Bautista, de nacimiento de San Juan el Bautista. Que Dios se vale de lo simple, de lo sencillo, para hacer obras grandes y para hacer que mucha gente mire a Jesucristo. Qué bueno sería que cuando nosotros vayamos por la calle, la gente no me vea a mí, sino vea a Cristo que vive y reina en mí. Amén. Y eso es lo que hay que procurar, porque así es que se convierten los hermanos, mi hermano. A los hermanitos no los convertimos haciendo dinámicas o haciendo cosas raras, no. Que vean que Jesucristo verdaderamente vale la pena, a pesar de todo. Yo soy sacerdote gracias a que vi hermanos y hermanas que aún llorando amaban a Jesucristo y perseveraban en el camino. Y doy gloria a Dios por esos hermanos, porque al final el Señor los levantó y los sacó de esa situación. Y eso fue fortaleza para mi ministerio. Bueno, lo mismo tienen que revisar ustedes. Lo mismo tienen que revisar ustedes. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo en esta fiesta de San Juan el Bautista. Pues pidámosle al Señor que por un lado nos haga comprender que tenemos que tener el corazón dispuesto para que el Señor
allane el camino y así pueda vivir y reinar en él. Y lo segundo, también pidámosle que el Señor nos convierta también en precursores para que con nuestras palabras y acciones hagamos que más hermanos, más hermanas conozcan a Jesucristo, sepan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se acerquen a Él, y que sea Él el que resalte y nosotros disminuyamos. Que la gracia del Espíritu Santo que llenó a San Juan el Bautista también nos llene a nosotros para hacer la obra de Dios. Una familia, un mismo espíritu, un solo corazón.